las ramas eléctricas que hay. Entonces, esa combinación de topología con valores de impedancias, en este caso de admitancias de las ramas, me dará la Y de barra. Fundamental para el estudio, porque a través de la Y de barra es que nosotros podremos encontrar el estado del sistema en las barras. Entonces vamos a ver cómo se hace este cálculo. Ustedes ya lo deben haber visto en otras materias, pero lo que hacemos acá es, por ejemplo, unir todos los conceptos de electricidad que ustedes han visto ya, de circuito, y decimos, si tengo este sistema acá, este esquema, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4, barra 1 hay este generador, en la barra 2 hay esta demanda, en la barra 3 hay generador de demanda, en la barra 4 hay generador de demanda, y está estas líneas de transmisión. Ese es el esquema unifilar de mi sistema que quiero analizar, digamos, ¿no? Para armar su Y de barra. Cuando ustedes hacían el estudio de esto, lo primero que se puede hacer es modelizarlo y decir, como tengo un generador acá, el generador hay una inyección de corriente, o sea, en realidad mi generador me está inyectando corriente en este caso, porque lo que quiero hacer es vincular tensiones y corrientes nodales. Y esa relación de corrientes y tensiones nodales será lo que me va a dar la Y de barra, o sea, la Y nodal de mi sistema. Entonces, si yo tengo un generador, me está inyectando una IG1, que es la I1. Me está inyectando una I1 a la barra 1, que tiene una tensión 1. En la barra 2 tenía una demanda. La demanda va para aquel lado. Pero yo digo, inyecto una I2, por lo tanto, I2 seguramente saldrá con signo negativo, y eso me estará diciendo que el sentido este que le he puesto no es así, sino que es al revés. Y tengo una tensión 2. Entre 1 y 2 tengo una línea que está representada por este cuadripolo pi. Hemos dicho que se colocaba un cuadripolo pi para no poner un t que me aumente en una unidad el nodo. Lo mismo pasa con entre 2 y 3. En 3, ¿qué tenía? Tenía una generación y una demanda. Entonces tengo una corriente inyectada neta, que no es nada más cierto que un Kirchhoff entre la generación y la demanda. Lo mismo para el nodo 4. Y las uniones que tengo acá son estas. Si se fijan, entre la 1 y la 2 tengo un cuadrípodo pi, porque es una línea media a larga. Entre la línea 1, entre el nodo 1 y el 4 tengo esta, que es un pi, pero entre las líneas, entre los nodos 1 y 3, 2 y 3, 4 y 3, tengo líneas que no son pi, sino que son líneas cortas, que directamente su representación es esta que ponemos acá. ¿Está claro el modelo? Sí, bien. La impedancia serie entonces será R y J más XL y J. Y la inversa de esa Z y J minúscula, Z minúscula, será la admitancia minúscula y J, que es GIJ más JB y J.
La admitancia paralela del elemento entre los nodos I y J, ustedes se fijan sobre el nodo 1, por ejemplo, impacta esta Y, esta shunt, con esta shunt. Por lo tanto, acá habrá un paralelo de admitancia shunt, como hay una impedancia, hay un capacitor equivalente en este nodo 1, dado por este y este. El equivalente en 2 será directamente este, porque es el único capacitor que voy a tener sobre este nodo. Esto es importante porque cada uno de estos capacitores acá es una rama eléctrica que uno no la ve físicamente, pero que existe esta conexión eléctrica. Y acá hay una rama eléctrica que después aparece, ¿no? Pero para que ustedes la tomen en cuenta. Bien, cuando nosotros tenemos cuánto vale una corriente inyectada en I, ¿cierto? Hemos dicho que es la I generada más I de demanda, pero esto es igual ¿a qué? A la sumatoria de todas las corrientes que están circulando por las líneas. Lógico, lo que hemos hecho ha sido nada más que un Kirchhoff de corriente en este punto, por ejemplo, que digo, la I generada neta en 1 es igual a la sumatoria de las corrientes que están circulando por las líneas. La I generada en 2 es igual a ¿qué? A la sumatoria de todas las corrientes que circulan por acá. La I4 es la sumatoria de la I3 igual a la sumatoria de esa. Kirchhoff. Eso está puesto acá, por ejemplo. Dice, I1 es igual a IG1, igual a I10, que es la corriente shunt del capacitor 10. Ustedes se fijan, esta corriente que me está inyectando acá, habrá una corriente I13 y habrá una corriente 12. Entonces tengo la I10 más I12 más I13 más I14. Me faltaba más esta. O sea, esta corriente más esta corriente de la línea 14 más esta corriente del 13 más esta corriente del 12 es igual a ¿qué? A I1. Kirchhoff. Lo mismo hago en el nodo 2. En el nodo 2 es menos I de 2. I de 0 más I de 1. En el nodo 3, tanto. Y en el nodo 4, Kirchhoff. Ahora bien, si vamos al nodo 1, ¿cuánto vale I10? O sea, la corriente inyectada por el capacitor. Vale la tensión aplicada al capacitor por la shunt, por la admitancia shunt de ese capacitor. ¿Cuánto vale I12? Y vale la diferencia de tensión de esa rama multiplicada por la admitancia 1,2, por ejemplo. ¿Cuánto vale I12? Vale la diferencia de tensión multiplicada por la admitancia. Y así armo este sistema de ecuaciones que la podría, sacando factores comunes, fíjense que tengo 1 acá, tengo 1 acá, 1 acá, 1 acá, saco factor 1, por ejemplo, y me queda I1 entonces igual a 1 por esto, más U2, más U3 por esto, más U4. I2, y me queda un sistema de ecuaciones. Que como les dije al comienzo del flujo de carga, o al comienzo de sistemas eléctricos. Lo importante acá es que lo matricial significa un arreglo de una ecuación. O sea, yo tengo estas ecuaciones y las pondré de manera matricial. ¿Qué significa eso?
¿Qué armo? Una columna, un vector columna con las corrientes I1, I2, I3, I4, armo acá. I1, I2, I3, I4. Armo con las tensiones, que me queda 1, 2, 3, 4, armo por acá un vector tensión. Y por otro lado, armo una matriz, la Y de barra resultante, con los valores que multiplican las tensiones. En este caso, fíjense que yo tengo Y1, 0, está aquí puesto, el elemento 1, 1. El menos Y1, 2 que está acá en la ecuación esta, aquí, está puesto acá, menos Y1, 2. El elemento 1, 2, el elemento 1, 3, el elemento 1, 4. Y entonces me doy cuenta que si yo I1 es igual a ¿qué? A 1 por esto, a U2 por esto, más un 3 por esto, más un 4 por esto. Las ecuaciones transformadas en una notación matricial. ¿Preguntas? Esto lo han visto ustedes ya seguramente. ¿Lo han visto esto en circuitos o en alguna parte? Esto siempre es... lo que pasa es que tal vez no lo han visto así o sí, no sé. En transmisión lo han visto también, pero claro, ahí tienen que ver. De tal manera que ustedes estas ecuaciones quedan I1, I2, I3, I4, y esto que queda acá, este elemento 1, 1 entero que está entre paréntesis, recibe el nombre de Y mayúscula 1, 1. Fíjense que lo que está acá, estos son Y minúsculas, que tienen se puede decir, su significado eléctrico. Y1, 0 es, ¿cierto?, la parte de la admitancia shunt. Y1, 2 es la admitancia de serie de la línea 1, 2. Ahora, la sumatoria de todo eso es el elemento Y mayúscula 1, 1. Menos Y1, 2 minúscula es el elemento Y1, 2 mayúscula. Y así se arma. Por lo tanto, esto que está acá es igual a esto que está acá. Y veamos una cosita. Y22, fíjense lo que es Y22, por ejemplo. Y22 es el Y20 más Y21 más Y23. Es cuando uno se fija en el esquema, Y22, entonces nos vamos a 2 y decimos, ¿qué elementos, qué ramas están llegando a 2? Bueno, está llegando a la rama 1, 2. Por lo tanto, es Y1, 2. Está llegando esta parte del shunt, esta rama del shunt, que es Y2, 0, y está llegando esta rama 3, 2. Entonces, si yo podría, antes de haber hecho todos los cálculos, por inspección, yo podría haber llegado directamente al resultado. Y diciendo, ¿cuánto valdrá el elemento Y22 mayúscula? Es la sumatoria de esta Y más esta Y más esta Y. ¿Cuánto vale el Y11? Y vale la sumatoria de este elemento shunt más este elemento de acá, más este elemento de esta, más este elemento de esta, más este otro elemento shunt, que es justamente lo que se muestra acá. Y20, Y10 más Y12 más Y13 más Y14. La diagonal Z, Y y I será igual entonces a la sumatoria de las admitancias de las ramas que están llegando al nodo considerado I. En cambio, los elementos que están fuera de la diagonal de la Y de barra es el valor correspondiente a la admitancia de esa rama IJ cambiada de signo. Acá aparece un valor 0. Esto es importante. Y uno dice, ¿por qué hay un 0 acá? ¿0 en qué valor es? 2, 4.
Y hay un 0 también, bueno, 2, 4. Veamos 2, 4. ¿Qué ven ustedes especialmente? 2 y 4. No hay una conexión directa. No hay una rama que conecte. Como no hay una rama que conecta, ese Y24 será 0. Y entonces, en la matriz Y de barra, aparecerán, cuando ya se arma una Y de barra de un sistema grande, aparecerán muchos ceros. Porque en general un sistema grande hay pocas conexiones entre entre los nodos. Generalmente son de tipo muy radiales. Por lo tanto, para que una Y de barra sea llena de valores distintos de cero, todos los nodos tendrían que estar conectados con todos los nodos, cosa que es totalmente contrario a lo que pasa en un sistema eléctrico de potencia. En un sistema eléctrico de potencia hay muy pocos nodos que se conectan con otros nodos. Por lo tanto, una matriz Y de barra es una matriz que se llama esparsa, rala. ¿Qué significa eso? Que tiene mucho cero. 90 a 95% de los valores de una Y de barra son cero. Preguntas. Preguntas. Ninguna, yo por lo menos no. En forma compacta se escribe así. La Y de barra, que en este caso tiene dimensión 4 por 1 porque tengo 4 nodos, igual a Y de barra de 4 por 4 por U de barra de 4 por 1. Bien, paramos hasta las 5, 15 minutitos, hasta las 5:20 y continuamos con esta parte de significado físico.